La explicación que entrega ayer la doctora Daza para los cambios en materia de pandemia. Claudia Saavedra. Que te diga, cuando una autoridad toma tanto tiempo para explicarnos cuáles son las medidas y no las podemos entender y requerimos de contactar a otras personas para discutir, para poder que nos quede claro cuáles son las medidas que se están tomando en Chile actualmente, es absurdo, grave. Las medidas y la pandemia debería tener una gobernanza clara, con mensajes claros a la población. Aquí hay que aumentar el testeo, claramente como tú lo has mostrado, y dejar el testeo accesible. Todos aquellos países que tienen contagios por Omicron han aumentado el testeo. Si tenemos que copiar y somos un espejo, ese es un instrumento necesario, además de la vacuna. Porque como sabemos, la vacuna no nos deja blindados y uno se contagia y contagia a otros. Claro. Entonces, este mensaje la verdad es que no fue nada claro. Ya, pero doctor Bacigalupe, yo no entendí. Yo de verdad que insisto que no entiendo. ¿Qué hace una persona que supo que estuvo hace un día, hace 2 días con alguien que tiene COVID? Contacto estrecho. A ver, todos quedamos estupefactos hace 2 días atrás, el lunes, con los anuncios, porque fueron muy confusos y mucha gente a uno le escribe individualmente. Y ayer la doctora Daza, en las declaraciones que hizo, también fue muy confusa. Yo quiero decir algo muy importante. Faltan 3.6 millones de personas que se vacunen con la vacuna de refuerzo, que es la mejor para poder enfrentar esta variante Omicron. Es decir, no podemos estar tranquilos y hay 870.000 personas que no se han vacunado con nada. Entonces yo creo que es súper importante pensar que la estrategia, incluso desde la perspectiva del gobierno, está destinada a fracasar con tan alto nivel de falta de vacunación que te proteja. Ahora, lo otro es como lo que tú estás diciendo. Todos estamos confusos acerca de exactamente qué significa la autotrazabilidad. Es como que cada familia va a tener que tener su propio ministro de salud que determine cuáles son las medidas a seguir. Es irresponsable la Sociedad Chilena de Epidemiología, los que hemos estado trabajando con los datos, data COVID-19, entre paréntesis, que es lo que me dio los datos de los 3.6 millones. Hemos dicho muchas veces, la trazabilidad es una colaboración. Todos hemos estado haciendo trazabilidad de una manera u otra, de forma informal. Pero se necesita, en estos momentos, una muy buena trazabilidad de lugares en los cuales no se puede hacer. El Sename, en las cárceles, en los hogares de menores, en los hogares donde viven los adultos mayores. Y para muchas familias vulnerables se necesita la intervención para poder hacer una buena trazabilidad. ¿Por qué es tan importante? Ayer Neme en este mismo programa dijo, ¿para qué contamos los contagios? ¿Qué importan los contagios? No dije eso. No, ¿qué dijiste? Dije, ¿en qué momento uno deja de contar pacientes? No lo dije como que tenemos que hacerlo ahora, ni hacerlo mañana, ni hacerlo ayer. ¿En qué momento? Dije, para entender más o menos hacia dónde va la pandemia, digamos. Perfecto. En algún momento, me imagino, dejaron de contar a los pacientes de peste negra y a los de influenza, o sea, en 5 años, en 4 años, en 10 años, en 15, o no se sabe. Eso es lo que yo estaba persiguiendo como respuesta. Hay que dejarlos de contar cuando la pandemia termine. La pandemia es global. ¿Y cuándo se indica, qué indicación hay de que termina o no hay indicación? Tiene que haber una indicación en el sentido de que hay un control, ¿ya? De que de alguna manera podemos trazar básicamente todos los casos que existen. Tenemos capacidad de controlarlo, tenemos una capacidad de ¿Pero hoy día usted puede trazar a todos los pacientes de influenza? Si tuviéramos 10 pacientes con COVID en Santiago, los podemos trazar completamente. No, lo llevo a otras enfermedades. El COVID porque estamos en pandemia. Usted dice, la pandemia se acaba cuando todo es trazable y todo es controlable. Le pregunto, ¿se puede trazar a pacientes con influenza? Hay algo correcto que dijo la asesora presidencial ayer y dijo, el COVID es una enfermedad de alta peligrosidad. Y entre comillas, es otro de los grandes problemas del mensaje que se nos ha dado estos días y por semanas, es de que es leve. En realidad no es leve. Y no es leve porque el alto nivel de contagiosidad asegura que mucha gente se va a enfermar y por lo tanto aumenta la probabilidad de que mucha gente
enferme gravemente y muera. Pero Entonces, a pesar la sensación que tenemos es que si nos contagiamos no nos va a pasar nada, al menos los que tenemos las 3 vacunas. Exactamente. Esa sensación, yo creo que hay que bajarle como el grado y preocuparnos de aquellos que no están vacunados por un lado y por otro, la conciencia de que si el contagio es demasiado alto, y de hecho los números de hoy día son muy preocupantes, porque nunca habíamos tenido un miércoles con tal alto número de contagios. Generalmente los martes y los miércoles tiende a ser mucho más bajo. Eso quiere decir que estamos llegando a los números que el doctor Canals ha estado comentando estos días, ¿no? Preguntémosle estamos avanzando, ¿no? Preguntémosle, doctor Canals, con las nuevas medidas que se han implementado, ¿cómo ve usted las cifras? ¿A qué podemos llegar a final de enero, por ejemplo? Hola, primero mucho gusto en saludar a todos los panelistas, un placer estar aquí. Bueno, escuchando a la doctora Daza, hay 3 puntos que son sumamente preocupantes, ¿no es cierto? Un punto se refiere a una afirmación que esta variante, ¿no es cierto?, produce un gran aumento de los casos, pero todos estos casos van a ser leves. Esa es una afirmación que tiene una cierta base, ¿no es cierto? En algunas partes ha sucedido así. Se dice que el aumento en la transmisión es de alrededor de 3 a 4 veces la variante Delta, y hay algunos estudios que proponen que la virulencia disminuye en un 70%. Es decir, aumenta 1/3 de los casos, pero disminuye 1/3 la virulencia, o sea, se compensan los dos efectos y quedaríamos más o menos igual. Eso ha sucedido en algunas partes, por ejemplo, el Reino Unido. No puede ver el reporte 49 del Imperial College, esa cosa parece suceder. Sin embargo, si uno ve las estadísticas de Estados Unidos, ellos han tenido un aumento del 300% en el número de casos, pero también un aumento del 100% en las hospitalizaciones y un 50% en la letalidad. Es decir, no es claro que efectivamente haya un efecto compensatorio del aumento de casos con las hospitalizaciones. En Chile perfectamente podría ocurrir que este aumento de casos realmente nos llevara a mucho más hospitalizaciones, a saturación de servicios de urgencia y a mortalidad colateral. Así que todavía sigue siendo peligroso. Lo que tiene que tener la población claro, esto es peligroso. No es un juego, no es una gripe, no es un resfrío. Esa es la primera reacción que me produce. Una segunda afirmación es que nosotros tenemos, lo dijo la doctora Daza, que tenemos el 90% de la población vacunada. Yo creo que eso es algo que hay que dejar de repetir. Lo afirmaba el doctor recién, ¿no es cierto? Tenemos una gran cantidad de susceptibles y los estudios del Imperial College dicen que si uno solo tiene 2 dosis, la protección es de alrededor de un 20% o menos. Bajísimo. Esto es muy bajo. Si tenemos la tercera dosis, es entre un 50 y un 80%. Es decir, estamos más preparados con la tercera dosis, pero no lo suficiente. Entonces, esas dos afirmaciones hay que dejarlas claras. Sigue siendo un problema grave y nuestra capacidad de vacunación todavía nos deja gran cantidad de susceptibles que van a poder enfermarse. Y la tercera es una sensación que me queda a mí, que tiene que ver con la trazabilidad. Siempre el talón de Aquiles de toda la estrategia que se ha manejado en la pandemia ha sido la trazabilidad. Y eso lo muestran las cifras de ICOVID, que siempre dicen que alrededor de solo un 60% de los pacientes que tienen COVID llega a ser conocido antes de 3 días. Si esto era así, antes de cambiar la estrategia, esto va a aumentar con esta nueva estrategia porque se está desplazando, ¿no es cierto?, la responsabilidad de la trazabilidad a aquellas personas que incluso nos decían, no eran capaces de darnos sus contactos cuando uno los contactaba y les pedía dieran los contactos. A esas mismas personas le estamos trasladando la responsabilidad de decir, bueno, contacte a la gente y que se vayan a hacer el examen. Es decir, veo que hay una suerte de renuncia a la trazabilidad que a mí, para mí es muy preocupante. Porque la autotrazabilidad
me parece que no es trazabilidad. O sea, la trazabilidad por definición la hace un otro respecto de mí como sujeto, no yo mismo. Es la autoridad la que traza, digamos. Ahí hay una cosa también que es bien confusa. Quería llevarlos al tema de los antivacunas o de las personas que no tienen esquema completo, que lo decía Claudia, lo ha dicho también el doctor acá, el señor Canals. Vimos una diputada de la República esta semana que mandó a toda la bancada del Partido Socialista para la casa, incluido el presidente Álvaro Elizalde, porque tenía diferencias con la tercera dosis, no la pudieron detener constitucionalmente para que no ingresara a la sala, y hoy día, bueno, y también, no sé, Chalper o alguien más, nos comentaban más temprano que también están como contactos de alguien. Bueno, Erika Olivera. Erika Olivera. También salió con... Ha habido discusión a nivel mundial respecto de la obligatoriedad. Entiendo que en Italia es obligatorio. Canadá, en algunos sectores como Quebec y Ontario, ha decidido poner impuestos. El pase de movilidad en Francia es prácticamente una exigencia para hacer cualquier cosa. Entonces, en Francia, si uno no tiene el pase de movilidad, ni siquiera salga de su casa. ¿Ustedes son partidarios de la obligatoriedad de la vacuna o de ese nivel de disciplina en materia de pase de movilidad que algunos grupos, afortunadamente minoritarios, hablan de que se está violando una libertad, en fin, una serie de cosas? No sé, yo se lo dejo a los expertos en la opinión. Señor Bacigalupe. A ver, es un tema que me da miedo hablarlo porque es fácil sacar una cuña y descontextualizarla. Pero digamos lo siguiente. A ver. Una buena estrategia sanitaria requiere claridad completa en la comunicación. La falta de claridad ha hecho que crezca esta cultura antivacuna, ¿no? Perdón, ¿de parte de quién y en qué términos? Esta falta de claridad respecto a la estrategia, los mensajes que hemos estado recibiendo del gobierno, exactamente en estos 2 años. Ya. Yo aprecio cuando dice, la doctora Daza dice, hemos aprendido. Bueno, la sensación que tenemos muchos de los que analizamos los datos es que el gobierno no ha aprendido. Y esta falta de aprendizaje hace que se genere mucha desconfianza. Para que hayan altos niveles de vacunación, necesitas confiar en la autoridad y necesitas a su vez que los científicos, los académicos, etcétera, puedan estar completamente detrás de la estrategia. Ahora, déjame los que no se vacunan, me parece que no tienen una mirada política. Sabemos que la tercera dosis de una vacuna mRNA va a ser mucho más efectiva para ayudar a las personas que puedan contagiarse con la variante Omicron. Eso lo sabemos. Ahora, ¿cómo comunicamos eso? Creo, personalmente, que es más importante en este momento vacunar a 3.6 millones de personas que no tienen la tercera dosis y pues la cuarta, educar mucho mejor que estar hablando todos los días acerca de que somos los primeros en vacunar con la cuarta dosis. Yo estoy de acuerdo. El único punto que no estoy de acuerdo con usted, doctor, con todo el cariño, por supuesto, estamos conversando, es una suerte de responsabilidad indirecta que usted le atribuye al gobierno en los antivacunas. Cuando uno escucha el discurso antivacuna aquí y en todas partes del mundo, la verdad que es un cassette. Es un cassette, que contribuimos. Con argumentos que son bastante difíciles de defender y donde la ciencia, digamos, ellos no están poniendo en jaque a un gobierno tal o cual, ellos están poniendo en jaque a la ciencia. Ahora, yo creo que más que la obligatoriedad, yo creo que deberíamos pensar qué actividades debieran estar limitadas solamente a aquellos que se han vacunado con las dosis que están recomendadas. A mí me parece que es inaceptable. Yo sé que la Constitución protege a los diputados y senadores y sé que muchos diputados y senadores ya habían hablado con la diputada, fíjese. habían protestado dentro de su misma bancada. A mí me parece inaceptable que por razones místicas una diputada se excuse de esto. Ahora, en ese sentido, creo que las autoridades, los profesionales que trabajan en salud, la gente que trabaja en educación, debe vacunarse. Mire, hay un caso... Es complejo en el contexto de tanta Quiero poner un caso, doctor Bacigalupe, tenemos que ir a corte, pero lo cuento rápidamente para escuchar las opiniones, tiene que ver con este tema. No voy a dar detalles, por cierto, pero un funcionario de una empresa que no se ha puesto ninguna vacuna, ninguna, por razones diversas, me imagino, no sé, y hay un tema en la oficina. ¿Qué hacemos con este señor o señora? ¿Cómo se resuelve? O sea, ayer yo, conversando con gente, qué sé yo, una de las funcionarias me decía, mira, yo estoy preocupada porque intercambio con él 5 horas, 6 horas diarias
la jefa de área decía que... y era bien como kafkiano todo, porque hablaban de qué hacer con esta persona. O sea, ¿qué hacemos? ¿Qué herramientas tengo yo para... La saco de circulación, pero ¿por qué la retengo en la casa? ¿Con qué derecho? ¿Violo alguna libertad constitucional? Es un tema que se podría eventualmente producir y replicar en otras... Yo creo. Bien, estaba revisando, fíjate, les mandé ahí al grupo una imagen bien impresionante que ocurrió en Australia, en Melbourne. Esto ocurrió el 5 del 9 de 2020. Que tiene que ver con la estrategia de control que ha establecido el gobierno australiano, donde hay una persona, hay 1, 2, 3, 4, 5 funcionarios de policía poniéndole una mascarilla. A alguien, obligadamente. Bueno, obligándolo sí, a... ¿no lo has visto tú en la imagen? Si tú hablabas de la obligación de las vacunas en delante. Sí. Se lo mandé al chat del programa. Quería comentarte que yo creo que lo que tendríamos que tener es una obligación de usar mascarillas certificadas. Y esas tendrían que ser facilitadas por el mundo público y privado. O sea que yo creo que eso es muy importante. todos los chilenos nos dieran una buena mascarilla. Buenas mascarillas y que sean certificadas. Y existe la tecnología acá, existe la manera de hacer la certificación. ¿Nos la puede mostrar, por favor? No, esta es la más... ¿Cuánto vale esa mascarilla? Esta es la Nioch, que la puedes encontrar en una ferretería, la usan los que hacen trabajo... Soldaduras y eso. Sí, y son certificadas, tienen una serie de cuestiones, son caras. Ahora, ¿Caras cuánto? Yo creo que, mira, hay un mensaje clarísimo acá acerca de la claridad. El sábado tuvimos esta alerta temprana de tsunami. Todos sabíamos lo que había que hacer. Sí. Alguna gente no lo hacía. Todos tuvimos claridad. Venía de la autoridad. De una autoridad que había estado bastante funada por mucho tiempo. Y nos pareció, a los que trabajamos en reducción de riesgo de desastre, una excelente estrategia. Se comunicó bien, se hizo a través de los medios. Hay errores siempre, pero básicamente se hizo muy bien. Ese es el tipo de comunicación de riesgo que se necesita yo entiendo eso. para esta pandemia. Yo creo que la comunicación de riesgo ha sido un tema durante los 2 años y el gobierno en eso ha avanzado 5 pasos y ha retrocedido 7. Sí. Pero... punto y coma. El paso a paso es un paso adelante y 2 atrás. Sin embargo, creo que cuando uno se enfrenta a los movimientos antivacuna o a las personas que no confían en la vacuna o que quieren tomar su camino propio o que consideran que aquí hay una conspiración internacional, farmacéutica, de los laboratorios, no tengo idea, uno se enfrenta a un discurso que es internacional, que sobrepasa a este gobierno, digamos. O sea, todos los países del mundo han tenido que entrar en un proceso de administración de las cadenas de personas antivacunas. Entonces, yo creo que ahí está el desafío. No sé qué opinión tiene el señor Canas, Claudia. ¿Ustedes tienen una mirada respecto de eso? Claudia, adelante. Está muteada, Claudia. Doctor, ¿usted primero? Bueno, Pase usted, no, después de usted. Doña Florinda y el profesor Girafales. Ya. bueno, en cuanto a los antivacunas, yo creo que Chile tiene una situación bastante particular y hemos demostrado una gran cultura en cuanto a vacunas. Una situación, fíjense, un país que llega a cerca de un 90% de la población que efectivamente se está vacunando. Yo creo que ese es un tema, hay una cultura y esa cultura viene de la salud pública desde los años 60. En el cuidado infantil, las madres siempre llevaron a sus hijos a vacunarse, existe una cultura y esto se demostró en esta pandemia. Al principio se estaba muy preocupado de que los grupos antivacunas hubieran permeado a nuestra sociedad. Sin embargo, demuestra bastante cultura y actualmente se está vacunando. De tal manera que yo diría que los grupos antivacunas no son tan importantes en Chile como en Europa. Así que yo haría el hincapié, ¿no es cierto?, en el hecho de la estrategia gubernamental para llegar a esas personas que no se han vacunado. Exacto. En algún momento se ponían, yo tuve la idea de poner vacunatorios accesibles, ¿no es cierto?, ya sea en colegios o en regiones cercanas al metro, ¿no es cierto?, que pudieran acceder la población en forma mucho más fácil. Yo creo que en Chile es más un problema de acceso a la vacuna, de gente que no está dispuesta a hacer la cola, que grupos antivacunas. Creo que los grupos antivacunas sí son importantes, ¿no es cierto? Hay que tenerlos en cuenta.
Pero afortunadamente nuestra sociedad tiene una respuesta bastante culta en este aspecto. Esa es mi opinión. Claudia, y agregar ahí que nos ha quedado claro que para esta realidad, para este minuto, no basta con 2 vacunas, que se requiere la tercera vacuna para realmente tener un 80% más o menos de seguridad, que es lo que decía el doctor Bacigalupe. Claudia. Bueno, la respuesta es bien difícil porque la verdad es que yo creo que amerita una discusión filosófica que no se puede llevar a cabo en nuestro país. Yo creo que no podemos ser un espejo en ese sentido ni de Francia ni de Alemania, porque tal cual como dice el doctor Canals, nuestra situación es radicalmente distinta y la mayoría de las personas estamos vacunadas en Chile. Lo que nuestro país tiene que ir es tender, ¿no es cierto?, es a lograr disminuir la brecha de aquellas personas que tienen 2 dosis de Sinovac y esas personas requieren necesariamente un refuerzo para estar protegidos. La evidencia científica más grande disponible a la fecha es con las vacunas RNA, no con las vacunas de virus entero o de virus completo, como es el caso de la Sinovac, de la Coronavac. Por lo tanto, en ese sentido, tenemos que asegurarnos, tenemos que ir al refuerzo, lograr esa brecha, disminuirla, y a los antivacunas o a los que no están vacunados, en realidad, yo no sé si realmente son antivacunas, si este grupo es un grupo que tiene mucha pantalla, mucha difusión, o si realmente en la práctica una persona que quiere vacunarse o que ahora su grupo familiar lo ha convencido, porque hay mucha gente que en una familia es solo la persona que no se ha vacunado, por ejemplo, y entre todos lo logran convencer y lo llevan a vacunarse. Entonces yo creo que eso es lo que tiene que entender ahora. Tenemos que entender que el vacunarnos también es un acto de solidaridad y de, ¿no es cierto?, de protección para nosotros y para nuestra comunidad, para nuestra familia, para nuestro núcleo familiar. En el caso de una persona antivacuna que trabaje con nosotros, como decía el José, y que la verdad yo no le voy a poder impedir que venga a trabajar, no lo puedo hacer yo. ¿Qué le puedo pedir concretamente para disminuir el riesgo? O sea, en lo concreto, ¿qué ahí precisamente viene entonces la parte donde las medidas gubernamentales son súper importantes y donde tiene que aumentar el testeo. Así como el Ministerio de Salud ha declarado abiertamente que se asesora con Israel, podríamos copiar a Israel, donde actualmente ellos miden o testean alrededor del 5% de la población. Entonces, si nosotros tuviéramos esa capacidad, claramente estas personas, ¿verdad?, tienen acceso a testearse y por lo tanto eso significa que van a saber cuando estén positivos y van a tener que dejar de ir, ¿no es cierto?, a la oficina, al trabajo. Yo no entiendo por qué, cortito, pero en ese ejercicio de perseguir a los casos positivos, que me parece bien, lo que decía ayer la doctora Daza, hoy día queremos ir al positivo, en fin. Bueno, ¿por qué no? O sea, yo considero que pagar por un examen que además uno se tiene que realizar varias veces para viajar, para entrar del país, para volver, por si es contacto estrecho, porque alguien tuvo, porque el vecino, o sea, si se hizo un ejercicio de universalidad en la vacuna, que me parece genial, ¿por qué no se acercó también el PCR a la gente? O sea, eso es una cosa como una obviedad. Yo no estoy diciendo que uno vaya a un laboratorio y se haga 540 PCR para la semana, pero al menos un número determinado, a lo mejor un convenio, una buena voluntad de los laboratorios y de las clínicas, por favor. La mejor manera de evitar contagios. Ahora, si quisiéramos hacer lo que plantea la doctora Saavedra, y estoy totalmente de acuerdo respecto a los comentarios que han hecho, yo creo que en Chile hay más un sentimiento positivo respecto a las vacunas, que son uno de los mejores inventos de la humanidad, realmente, junto con el agua potable y el alcantarillado para asegurar la salud. Tenemos que... Pero yo quiero decirte que tendríamos que tener alrededor de una capacidad de 500.000 exámenes, si es que sigo la lógica de la doctora Saavedra, para efectivamente poder imitar la estrategia que ha seguido Israel. Por otro lado, les quiero recordar que Israel se mantiene, y Portugal se han dado como ejemplo de cómo la curva baja de la hospitalización han vuelto a ver una subida de hospitalización. No está fácil. Estamos en una situación... Quiero decir algo que es importante antes, porque puede que uno no puede decirlo, pero estamos en un incendio, hay sequía, no hay agua, porque el agua se fue desviada, las brigadas forestales están sin financiamiento, y entonces, claro, en algún momento el incendio se va a apagar, pero se va a apagar porque se incendió todo.
Y creo que esa es finalmente la estrategia que se está utilizando acá. ¿Y cuál que se sería el símil? Que todos se contagien contagien. todos. En algún momento va a empezar a bajar porque se está duplicando cada 5 días, pero bueno, en algún momento ya no se puede duplicar más porque no hay más población. Claro. Entonces, yo creo que esto es una Yo cuestión tengo, muy, perdona muy seria. Gonzalo, Perdón, un punto ahí tengo que irme a un corte. Perdón, me tengo que ir a un corte. Discúlpenme. Si quiere, ampliamos esta discusión para mañana porque esto no se termina hoy día. Mañana vamos a tener otra cifra, ojalá igual, pero muchos dicen que más alta, así que Más alta es jueves. dejamos extendida la invitación al señor Canals porque hay una conversación que quedó...